Hola, buenas noches. Nosotros vamos a explicar en este video el modelo Munden Fleming. Nuestro equipo está integrado por Oscar Ramírez, Rafael Llerenas y por su servidor Bruno Díaz. En este video vamos a presentar el modelo Munden Fleming, que es una versión abierta del ISLM, en donde vamos a analizar cuando la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés internacional, con un tipo de cambio fluctuante y un tipo de cambio fijo. Asimismo, también vamos a abordar cuando la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés mundial más un factor de riesgo. Muy bien, aquí comenzamos con el modelo Munden Fleming, en donde la tasa de interés es igual a la tasa de interés mundial. Bueno, en el modelo Munden Fleming tenemos un supuesto clave, que se dice que es una pequeña economía abierta con una perfecta movilidad de capital, en donde la tasa de interés de una economía es igual a la tasa de interés de todas las economías, donde tenemos la siguiente expresión de equilibrio en el mercado de bienes. Tenemos que la renta es igual al consumo, que depende de la renta menos los impuestos, más la inversión, que depende de la tasa de interés de todas las economías, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, que dependen del tipo de cambio. Y bueno, aquí tenemos el equilibrio en el mercado de bienes, donde tenemos nuestra misma expresión. Y bueno, la curva IS se traza para un valor dado de la tasa de interés de todas las economías. La curva IS tiene una pendiente negativa. Nos dice que cuando el tipo de cambio baja, las exportaciones suben. Por lo tanto, nuestra renta va a subir. Bien, el siguiente elemento que compone nuestro modelo Munden Fleming es la curva LM, que representa el equilibrio en el mercado de dinero, que lo representa la ecuación de la oferta real de dinero es igual a la demanda de dinero, que depende a nuestra tasa de interés y a nuestro nivel de renta. Nuestra curva LM tiene forma vertical porque, dado cualquier nivel de tipo de interés, solo hay un valor de renta que equilibra la oferta y a la demanda de dinero. Por lo tanto, sin importar las variaciones del tipo de cambio, nuestra curva LM siempre va a tener una línea recta de forma vertical. Bien, ya analizamos la curva IS y LM. Aquí tenemos la ecuación que representa el equilibrio en el mercado de bienes y la ecuación que nos representa el equilibrio en el mercado de dinero. Así sería la representación gráfica del modelo Munden Fleming, en donde se ubica nuestra curva IS y nuestra curva LM. En este eje tenemos el tipo de cambio y en este eje tenemos el nivel de renta. En el punto de equilibrio de este modelo, donde se cruza la curva IS y LM, nos arroja un tipo de cambio de equilibrio y un nivel de renta de equilibrio. En este único punto, nuestros dos mercados, tanto el de bienes como el de dinero, se encuentran en equilibrio. Bien, ahora en nuestro modelo sabemos que existen dos supuestos que nos explican nuestro modelo Munden Fleming. El primer supuesto nos habla del tipo de cambio fluctuante y fijo. En el tipo de cambio fluctuante sabemos que el precio lo determina el mercado, y en el tipo de cambio fijo lo determina el Banco Central. Bien, en nuestro supuesto, en donde nuestro tipo de interés nacional es igual al internacional, vamos a explicar el tipo de cambio fluctuante. Vamos a iniciar con la política fiscal. ¿Cuál es el instrumento de política fiscal? Incrementar el gasto del gobierno o disminuir los impuestos. Entonces, en nuestra fórmula va a afectar directamente a la curva IS. Vamos a analizar los ejemplos. Si el gobierno aumenta su gasto o se reducen los impuestos, nuestra curva IS se va a desplazar hacia la derecha. El tipo de cambio se eleva, pero la renta se mantiene igual. ¿Por qué? Porque al elevar nuestro tipo de cambio, bajan nuestras exportaciones netas, lo que inhabilita el aumento en el gasto de gobierno. Por lo tanto, los dos movimientos se anulan y nuestro nivel de renta queda exactamente igual. Bien, en resumen, la política fiscal en una pequeña economía abierta con movilidad perfecta de capital, la política fiscal no puede afectar al PIB, que estamos representando con nuestra renta total. Desplaza la política fiscal a las exportaciones, pero, como dije anteriormente, se neutraliza con la inversión o la disminución de los impuestos. Ahora, la política monetaria bajo el tipo de interés fluctuante.
tipo de cambio fluctuante. Aquí tenemos nuestra fórmula que representa el mercado LM, que ese es el mercado que afecta a nuestra política monetaria. En este ejemplo se va a incrementar la oferta real de dinero, lo que significa que nuestra curva LM pase de aquí hacia acá. ¿Qué significa este movimiento? Desplaza nuestro equilibrio de mercado de un tipo de cambio más elevado a un tipo de cambio más bajo. Al desplazar la curva LM a la derecha, el tipo de cambio baja. Al bajar el tipo de cambio, nuestras exportaciones aumentan y eso genera que nuestra renta total sí presente un aumento real. Bien, lecciones sobre la política monetaria. Al existir un aumento en nuestra oferta de dinero, genera que nuestro tipo de cambio baje, lo que hace que nuestras exportaciones aumenten y eso provoca que sí exista un incremento en nuestra renta total. Si lo resumimos, la política expansiva no incrementa la demanda agregada mundial, simplemente hace que la demanda de productos se genere y se traslade a la demanda de productos de nuestro país. La política comercial bajo el tipo de cambio fluctuante. En este caso también afecta a la curva IS. Si se pone un arancel o una restricción a las importaciones para elevar el valor de nuestras exportaciones netas. Esto quiere decir que el país trataría de comprar menos en el extranjero. Nuestra curva IS se desplaza a la derecha, lo que genera que nuestro tipo de cambio aumente y nuestro tipo de cambio cuando aumenta hace un efecto neutral que inhabilita o quita, como se pudiera decir, el poder del arancel o de las importaciones, de la restricción a las importaciones, lo que anula los movimientos de aumento en las exportaciones. Por lo tanto, nuestras exportaciones netas no presentan ningún movimiento. Al no presentar ningún movimiento en nuestras exportaciones netas, esto conlleva a que tampoco haya ningún movimiento en nuestra renta total. Por lo tanto, nuestro valor de equilibrio no se mueve. Lo único que genera una restricción es un incremento en nuestro tipo de cambio, pero no afecta a nuestro nivel de renta real. Bien, lecciones sobre la política comercial. Al imponer un arancel o restringir nuestras importaciones, se producen dos movimientos. La primera, la restricción al comercio reduce nuestras importaciones, pero la apreciación del tipo de cambio reduce nuestras exportaciones. Por lo tanto, esos dos movimientos se neutralizan y nuestras exportaciones netas quedan exactamente igual. Muy bien, tenemos el siguiente supuesto, que es el tipo de cambio fijo. Bueno, bajo tipos de cambio fijo, el Banco Central se compromete a comprar o vender la moneda nacional a cambio de divisas a un precio determinado. En el modelo Mundell Fleming, el Banco Central desplaza la curva LM lo suficiente para mantener el tipo de cambio a una tasa preanunciada. Y bueno, en el sistema fija el tipo de cambio nominal a largo plazo. Con precios flexibles, el tipo de cambio real puede variar, incluso si el tipo nominal es fijo. Bueno, la política fiscal bajo tipos de cambio fijos. Aquí el gobierno aumenta sus gastos o reduce sus impuestos. Aquí tenemos en nuestra curva que la curva IS se va a desplazar hacia la derecha. Por lo tanto, el tipo de cambio se va a elevar hasta este punto. Cuando los arbitrajistas compran más moneda nacional, esto va a hacer que haya una mayor oferta monetaria. Va a llegar desde este punto hasta este. Esto va a hacer que nuestro tipo de cambio se mantenga igual, por lo tanto las producciones se van a mantener igual y la renta va a aumentar. Bueno, la política monetaria bajo tipos de cambio fijos. Bueno, aquí tenemos nuestro punto de equilibrio, que es aquí, y aquí tenemos que la curva LM se va a desplazar hacia la derecha. Esto va a hacer que el tipo de cambio viaje desde este punto hasta acá, pero cuando los arbitrajistas venden la moneda nacional que ellos compraron al Banco Central, esto va a hacer que haya una reducción en la oferta monetaria. Va a pasar de este punto a este. Por lo tanto, nuestro tipo de cambio se va a mantener igual, las exportaciones se van a mantener igual y la renta va a volver a su punto de origen. Bueno, aquí tenemos nuestra política comercial bajo tipos de cambio fijos. Bueno, aquí es cuando se impone un arancel o una restricción en las importaciones para elevar el valor de las exportaciones. Aquí tenemos que nuestra curva IS se va a desplazar a la derecha hacia este punto. Por lo tanto, el tipo de cambio va a pasar de este punto hacia este. Esto hace que se eleve. Pero cuando los arbitrajistas compran más moneda nacional, esto va a provocar una mayor oferta monetaria, que va a hacer que se desplace de este punto a este. Por lo tanto, nuestro tipo de cambio
va a regresar a su punto original, las exportaciones van a subir y la renta va a aumentar. Y bueno, en resumen, los efectos de las políticas en el modelo Mundell-Fleming. Bajo un tipo de cambio fluctuante, una política de expansión fiscal, la renta se mantiene igual, el tipo de cambio aumenta y las exportaciones disminuyen. Con una política de expansión monetaria, la renta va a aumentar, el tipo de cambio va a disminuir y las exportaciones van a aumentar. En una restricción a las importaciones, la renta se mantiene igual, no sufre ningún cambio, el tipo de cambio aumenta y las exportaciones también sufren ningún cambio. Bajo un régimen de tipo de cambio fijo, con una política de expansión fiscal, la renta va a aumentar, el tipo de cambio no sufre ningún cambio y las exportaciones igual. Bajo una política de expansión monetaria, la renta, el tipo de cambio y las exportaciones no sufren ningún cambio. Y bajo una restricción a las importaciones, la renta aumenta, el tipo de cambio se mantiene igual y las exportaciones aumentan. Bien, en nuestro siguiente supuesto tenemos que nuestro interés nacional es igual a nuestro interés mundial más nuestro factor de riesgo. En nuestro factor de riesgo existen dos diferencias que pueden afectar a nuestro interés. La primera es riesgo país, donde pueden ocurrir cambios sociales, políticos, gubernamentales y los cambios solo suceden en el mismo país. La segunda son los cambios esperados en los tipos de cambio. Entonces, si se espera que caiga el tipo de cambio de un país, entonces sus prestatarios deben pagar un mayor tipo de interés para compensar a los acreedores. A diferencia de nuestro supuesto anterior, podemos identificar que nuestro interés nacional es igual a nuestro interés mundial más nuestro factor de riesgo, donde podemos identificar que nuestras dos ecuaciones lo único que se agrega es nuestro factor de riesgo. Bien, ahora vamos a ver los efectos de un aumento en nuestro factor de riesgo. En nuestra curva IS sabemos que se desplaza hacia la izquierda, por lo tanto nuestro factor de riesgo aumenta, nuestro interés nacional aumenta y nuestra inversión disminuye. Por lo tanto, nuestra curva IS se desplaza a la izquierda. En nuestra curva LM tenemos que nuestro factor de riesgo aumenta, nuestro interés nacional aumenta y nuestra oferta monetaria disminuye, que podemos ver en la gráfica su desplazamiento hacia la derecha. Y entonces podemos identificar aquí como nuestro nuevo punto de equilibrio y por lo tanto nuestro tipo de cambio va a disminuir y nuestra renta va a subir. Los efectos de un aumento en nuestro factor de riesgo. La caída de tipo de cambio es intuitiva. Bueno, un aumento en el riesgo del país o una depreciación esperada hace que una moneda nacional sea menos atractiva. Por lo tanto, Y aumenta porque nuestro tipo de cambio baja y las exportaciones suben.